Bienvenidos a un nuevo capítulo de Preparando el Final. Hoy vamos a resolver un final de Química Analítica 1. Este es el final que se tomó en diciembre del año pasado, diciembre del 2021. Vamos a empezar por el problema 1, que es un problema de laboratorio. Vamos a leerlo juntos y vamos a tratar de resolverlo lo más completo posible. Entonces se decide realizar un análisis sobre una solución que contiene aproximadamente 1% masa en volumen de cloruro de cobre y 0,5% masa en volumen de ácido clorhídrico. Se dispone de las soluciones valoradas y todos los reactivos que se utilizaron durante las prácticas del laboratorio. Se decide determinar el contenido de cobre por titulación con solución de tiosulfato 0,1, previamente agregado un exceso de iodo de potasio, y el contenido de cloruro por titulación con tiocianato de potasio 0,1 normal, previo agregado de un exceso de nitrato de plata y utilizando nitrobenceno. Entonces nos hacen varias preguntas y tenemos algunos datos de potenciales, KPS y masas molares al final. Entonces, primer punto me dice escribir todas las reacciones de las titulaciones de ambas especies. Bueno, vamos a empezar. Entonces, tenemos básicamente dos titulaciones. Una titulación redox, ¿sí? Vamos a escribir acá. Una titulación redox, que es para la determinación de cobre, ¿sí? Esta titulación redox tiene varias partes. Vamos a tratar de escribir las reacciones lo más completas posible. Entonces, tenemos primero que la solución tiene cloruro de cobre, que al disolverse nos quedan iones cobre y iones cloruro. A esta solución le agregamos un exceso de yoduro de potasio, que se disuelve también y me da potasio más yoduro. Y luego reacciona el cobre con el yoduro, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a reaccionar el cobre? Bueno, el cobre 2+ me va a dar un sólido, el yoduro cuproso. Con lo cual el cobre pasa de estado de oxidación 2+ a estado de oxidación más 1. Entonces intercambia un electrón. Y para formar el sólido necesita un ion yoduro, ¿sí? Y esta entonces es la redox, la hemirreacción del cobre. El yoduro, ¿sí? Entonces va a formar yodo, ¿sí? Necesito balancear primero los yodos y va a tener 2 electrones de este lado. Como la hemirreacción del yodo intercambia 2 electrones y la del cobre intercambia 1, vamos a tener que multiplicar toda esta reacción por 2 y ahora sí podemos sumar. Entonces, la reacción me va a quedar 2 de cobre, 2+, más, tengo 2 y 2, 4 ioduros, ¿sí? Y esto me va a dar 2 de yoduro cuproso más yodo, ¿sí? Por otro lado, el yodo, ¿sí? Va a reaccionar con el tiosulfato en la titulación propiamente dicha, para darme el yodo vuelve a darme yoduro y el tiosulfato de sodio que está que es el titulante, ¿sí? Me va a dar el tetrationato, ¿sí? Más 2 electrones. Y esta reacción también es una redox que intercambia 2 electrones, con lo cual puedo hacer la suma. Más 2 de tiosulfato, yodo más 2 de tiosulfato, que me da el tetrationato más 2 de yoduro, ¿sí? Y estas son las redox, ¿sí? De la titulación del cobre. Vamos a pasar ahora, estas son todas las reacciones, ¿sí? Vamos a pasar ahora a las del cloruro. Tengan en cuenta que esta reacción es la primera en la cual se forma el yodo, que es el que finalmente voy a titular con esta reacción para que me dé con el tiosulfato, ¿sí? Después vamos a ver a la hora de hacer las cuentas cómo funcionan estas dos reacciones. Entonces, vamos a la otra serie de reacciones, ¿sí? Básicamente tengo una titulación de cloruros por el método de Volcker.
¿sí? Entonces la titulación por precipitación, ¿sí? Es para los cloruros y es el método de Boole-Hart, ¿sí? Esta titulación es una titulación por retorno que utiliza tiocianato como reactivo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener dos aportes de cloruro en esta solución. Recuerden que el cloruro de cobre se disuelve para darme 2 de cobre, cobre más 2 cloruros. Y por otro lado tengo ácido clorhídrico que me va a dar también un aporte de cloruros. Lo que voy a hacer acá es titular los cloruros totales, ¿sí? Mi titulación no va a distinguir qué cloruros vienen del cloruro de cobre y qué cloruros vienen del ácido, con lo cual yo voy a hacer una única titulación para todos los cloruros. Entonces, estas dos son las reacciones de obtención, digamos, del analito que voy a titular, que es el cloruro, y después voy a tener el nitrato de plata, que es el reactivo que se agrega en exceso, se disuelve para darme nitratos y plata, que cuando se encuentran la plata con el cloruro, van a reaccionar para darme cloruro de plata, que es un sólido, ¿sí? Este es un equilibrio. Y por otro lado, el exceso de plata que me quede luego de la primera reacción va a reaccionar con tiocianato, que es el titulante, para darme el tiocianato de plata, que también es un precipitado blanco, ¿sí? Bueno, y estas son todas las reacciones de la titulación. Este es el punto A, ¿sí? Después volvemos para arriba para ver el examen y me dice qué indicadores utilizaría en cada caso. Bueno, recordando las prácticas que hicimos, ¿sí? Para la parte B, para la titulación redox, ¿sí? Para la titulación redox, ¿sí? Tenemos la reacción de yodo con tiosulfato. Entonces yo lo que necesito detectar es cuando el yodo desaparece. Para esta reacción usaba como indicador una solución de almidón soluble al 1% masa en volumen. Y la reacción o digamos, la idea de este indicador es que el yodo reacciona con el almidón, ¿sí? Para darme un complejo yodo-almidón, ¿sí? De color azul intenso, ¿sí? Recuerden que el almidón es una molécula, es un polímero, es un polisacárido, y el yodo, ¿sí? Que tiene un color amarillento, ¿sí? Se forma un producto de oclusión adentro de la cadena de la amilopectina, que es uno de los componentes la cadena del almidón, y forma un complejo en donde el yodo, que está en forma de yodo 3 menos o Lugol, ¿sí? Se ubica adentro del complejo, adentro del polímero, y esto es lo que forma el complejo azul intenso, ¿sí? Esta cadena de amilosa, ¿sí? Es la que forma una cadena lineal enrollada sobre sí misma, y en el interior se ocluye el yodo. Esta cadena, ¿no? Que se forma, este complejo, cuanto más concentrado está el yodo, más intenso es el color, pero más difícil es que luego reaccione con el tiosulfato, con lo cual el almidón tiene que agregarse sobre el final de la reacción, cuando la concentración de yodo es muy bajita o lo más baja posible. Entonces, al principio de la reacción, si yo agrego el almidón, se va a formar un complejo de oclusión muy fuerte, el yodo en forma de Lugol va a penetrar mucho en el complejo de la amilosa, y después va a costar mucho que el tiosulfato siga reaccionando con ese yodo que está, con lo cual puedo tener un problema en la detección del punto final. Para eso lo que se hace es, se comienza la titulación,
el yodo, que tiene un color marrón oscuro, empieza a reaccionar y a disminuir su intensidad del color, y cuando la solución tiene un color amarillo pálido, agrego la solución de almidón. Y ahí se forma el complejo, pero ese complejo que se forma con baja concentración de yodo reacciona rápidamente con el tiosulfato y permite una correcta visualización del punto final, ¿sí? Vamos al otro indicador para la titulación por precipitación. Para la titulación por precipitación, en este caso es el método de Wolfach, con lo cual voy a usar una sal férrica, ¿sí? Una sal que me aporte hierro más 3. Y la sal que se usa en este caso es un alumbre férrico, un sulfato férrico amónico, ¿sí? Esta es la sal que se usa generalmente porque es más estable y se pueden formar soluciones bastante concentradas. Se agregan unas gotitas de este indicador, que lo que me aporta es férrico. Y la reacción del indicador es tiocianato más férrico. Cuando agrego la primer gota en exceso de tiocianato, que ya no reacciona con la plata que está en solución, va a reaccionar con el férrico para formar un complejo, que va a ser que es de color rojo intenso. Entonces, como el tiocianato de plata y el cloruro de plata que están en solución son de color blanco, y este complejo rojo intenso va a estar en baja concentración porque estoy detectando la primer gota en exceso de tiocianato, voy a ver este cambio como un cambio de una suspensión blanca a una solución apenas rosa pálida, ¿sí? Entonces va a ser este complejo. El complejo tiene relación 1 a 1 entre hierro y tiocianato porque justamente estoy en una situación donde tengo exceso de hierro y la primer gota en exceso de tiocianato continúa siendo una solución diluida de tiocianato. Entonces, suponemos que el exceso de hierro forma este complejo porque estoy tratando de detectar una cantidad ínfima de tiocianato para frenar la titulación justo en el punto de equivalencia o lo más cercano posible al punto de equivalencia, ¿sí? Bueno, estos son los indicadores, este es el punto B. El punto C me pide construir, vamos a leerlo exactamente como dice en el examen, dibujar aproximadamente la curva de titulación de la determinación de cloruros. Indique los puntos importantes y rotule adecuadamente los ejes. Siempre es importante decir qué estamos titulando con qué. Recuerden, una titulación tiene generalmente 4 puntos importantes que tengo que decir aproximadamente en qué valores estamos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ir midiendo, tenemos cómo es la titulación. Voy a tener plata, que me quedó en exceso en el matraz, versus tiocianato, que es lo que estoy titulando, ¿sí? O sea, si yo tengo mi setup experimental en la bureta, ¿sí? Voy a tener tiocianato, ¿sí? Supongamos para ir concretando, digamos, los valores que voy a concretar. Y en el Erlenmeyer voy a tener el nitrato de plata que quedó en exceso. Entonces vamos a poner algunos valores como para ir concretando. Entonces vamos a hacer nitrato de plata 0,1 normal versus tiocianato 0,1 normal. Y vamos a suponer que tenemos 10 mililitros de nitrato de plata. Como siempre, cuando les pedimos dibujar la curva de titulación, tal vez no es exactamente la curva de titulación de un problema, porque en un problema uno toma una masa de cloruros, por ejemplo, agrega un exceso de nitrato de plata y dependiendo la masa que tengo y el exceso que agrego de nitrato de plata, pueden variar los volúmenes o las cantidades. Entonces, se hace difícil dibujar exactamente cada curva de titulación. No ese es el objetivo del problema. El objetivo del problema es entender si ustedes saben o no cómo sería una curva de titulación. Entonces, si en un problema como este no hay datos y simplemente me piden generar una curva o dibujar una curva de titulación aproximadamente, los datos que faltan los vamos concretando, ¿sí? Los vamos poniendo nosotros o suponiendo nosotros. Entonces suponemos
nitrato de plata 0,1 normal, tiocianato de 0,1 normal, tiocianato de potasio 0,1 normal, y suponemos un volumen de nitrato de plata como para concretar el problema, para hacerlo más concreto, ¿sí? Si ustedes en el examen no ponen 0,1 y ponen 0,01 y 0,01, está bien. Si ponen en lugar de 10 mililitros ponen 50, está bien. Si ponen 20, también está bien. No hay problema con las cantidades, ¿sí? ¿Qué es lo razonable? Si ustedes acá ponen concentraciones muy bajas, las curvas de titulación les van a dar muy mal, o sea, no va a haber un buen salto que observar. Entonces no puedo poner acá, por ejemplo, 10 a la menos 6 normal. Seguramente esa no va a dar una buena curva de titulación, ¿sí? Tampoco puedo poner volúmenes muy locos acá, no puedo poner 1 litro de nitrato de plata, no es práctico en el laboratorio, no tiene nada que ver con las buretas que utilizamos o con los Erlenmeyer que utilizamos, ¿sí? Recuerden, las buretas pueden ser de 10, 25, 50 mililitros, no más, y siempre tengo que tratar de gastar menos de una bureta en una titulación. Entonces, tratamos de poner volúmenes para ver la curva de titulación razonables con esto. Entonces, si estoy usando una bureta de 25, es razonable poner 10, 15, 20 mililitros de nitrato de plata, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si pongo una bureta de 50, es razonable poner acá 25 mililitros iniciales, 30 mililitros iniciales, ¿sí? Sean consistentes con esas cosas que ustedes vieron y que hicieron en el laboratorio. No hay buretas de 1 litro, no hay, sí hay Erlenmeyer grandes y uno puede usar un Erlenmeyer de 3 litros, pero no es práctico para agitar, no es práctico para hacer una de estas reacciones, ¿sí? Entonces los Erlenmeyer son de 250 mililitros, pueden ser de 100 mililitros, 125, ¿sí? 500 mililitros inclusive, ¿sí? Pero ya más de eso ya no, ya es muy difícil de titular, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos 4 puntos, ¿sí? El punto inicial, el punto medio, ¿sí? El punto de equivalencia y un punto que es el que llamamos pasado, cuando echamos exceso del titulante, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el punto inicial. Para el punto inicial tengo nitrato de plata, la concentración de nitrato de plata es 0,1 normal, con lo cual yo rápidamente sé que la concentración de plata es 0,1, entonces el P plata es 1,0, ¿sí? Rápidamente ya en un renglón puedo definir cuánto vale la plata en el punto inicial. En el punto medio, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos, yo como empecé con 10 mililitros de nitrato de plata, la reacción es 1:1, el punto medio va a ser cuando el volumen de la titulación sea 5,0 mililitros, ¿sí? Entonces, la concentración de nitrato de plata va a ser 10 dividido 10 más 5, ¿sí? O sea, tengo que tener en cuenta la dilución por 0,1 normal, ¿sí? Esto me da 0,0667 molar. La concentración de tiocianato, como agregué 5 mililitros, va a ser 5 sobre 10 más 5 por 0,1 normal, con lo cual va a ser 0,0333 molar. De esta situación, yo sé que tengo exceso, ¿sí? Mirando estas dos concentraciones, como esta concentración es mayor que la de abajo, sé que tengo exceso de nitrato de plata, digamos. ¿Y cuál va a ser el exceso? Bueno, básicamente como tengo una constante, un KPS muy bajito, se va a formar todo el precipitado que se pueda y cuando yo tenga, por ejemplo, la concentración de tiocianato más la parte precipitada, que me va a dar 0,0333 en un balance de masa, esta concentración de tiocianato va a ser despreciable y puedo saber que P es 0,0333. Con lo cual, en el balance de plata, que va a ser así, 0,0667, puedo despejar plata de acá y esto me va a dar, ¿sí?, que la concentración de plata va a ser 0,0667 menos P, que era 0,0333, con lo cual plata es 0,0334 y el P plata me va a dar aproximadamente 1,5, ¿sí? De vuelta, estoy en una situación donde tengo exceso de uno de los componentes. En las titulaciones elegimos sales que precipitan mucho, o sea, cuyas KPS son muy bajas, con lo cual puedo estas formas de despreciar son muy importantes y puedo
hacer la cuenta de manera muy sencilla. Entonces, vamos ahora al punto de equivalencia, ¿sí? En el punto de equivalencia yo voy a tener plata más tiocianato, va a formar todo tiocianato de plata, ¿sí? Agregué la misma cantidad equivalente de plata y de tiocianato, así que voy a estar en situación de solubilidad del precipitado, ¿sí? Porque agregué cantidades equivalentes de las dos sustancias que se están reaccionando, ¿sí? Entonces, en ese caso voy a tener que calcular la solubilidad, ¿sí? Pero antes tuve unas diluciones, entonces para el volumen, para el punto de equivalencia, el volumen de titulación va a ser 10 mililitros. Entonces, para la concentración de plata voy a tener 10 sobre 10 más 10 por 0,1 y esto me va a dar 0,05 molar. La concentración de tiocianato de potasio también va a ser 10 sobre 10 más 10 por 0,1 y esto me va a dar 0,05 molar. Con lo cual, yo voy a tener estas dos concentraciones. De vuelta, si yo planteo el balance de masa, más P, acá me va a dar 0,05 y la concentración de tiocianato más P va a ser 0,05. Como tengo una sal muy insoluble, acá y acá se me despejan y del balance de masa no puedo decir cuánto tengo, ¿sí? Por eso es que tengo que usar la KPS, que yo sé que es plata por tiocianato. Como estoy en situación de solubilidad, esto va a ser S al cuadrado. Y la concentración de plata, que es la solubilidad, va a ser raíz de KPS. Entonces, en este caso voy a tener que P plata me va a dar 6,0. ¿Sí? Muy bien. Y si hacemos un punto pasado, que es el punto que nos falta, punto pasado, por ejemplo, voy a usar un volumen de titulación mayor a 10 mililitros. Acá podría usar 15, 20, 30 mililitros, el que yo quiera. Vamos a usar para fijar ideas 15 mililitros. Cualquier volumen mayor a 10 que utilicen, que esté suficientemente alejado de 10, van a poder hacer la cuenta del punto pasado. Entonces, en este caso, ¿qué voy a ver? Bueno, la concentración, tengo que calcular siempre primero la dilución, va a ser, la concentración va a ser 10 sobre 10 más 15. Entonces, en este caso va a ser 0,04 molar, perdón, por 0,1, ¿no? La concentración de tiocianato va a ser 15 por 0,1 sobre 10 más 15 también, con lo cual de tiocianato voy a tener 0,06 molar. Acá tengo una situación de exceso de tiocianato, ¿sí? Exceso de tiocianato, con lo cual voy a poder calcular cuánto tiocianato tengo. Entonces yo tengo plata más la parte precipitada va a ser 0,04 y tiocianato más la parte precipitada va a ser 0,06. Entonces, como plata lo puedo despejar porque estoy en exceso de tiocianato, P va a ser 0,04. Entonces de acá puedo despejar que tiocianato va a ser 0,06 menos 0,04, 0,02 molar. Entonces, de la KPS, ¿sí? Recuerden que yo tengo la KPS, es igual a plata por tiocianato. Acá no puedo reemplazar S por S cuadrado porque no estoy en situación de solubilidad de una sal, sino que estoy en una situación donde tengo exceso de tiocianato. Pero entonces de acá yo puedo despejar plata como KPS dividido tiocianato, con lo cual acá voy a poner la KPS dividido 0,02. ¿Sí? Entonces en este caso plata me va a dar 5,15 por 10 a la 11 y esto me da un P plata de 10,3. ¿Sí? Entonces tengo el valor inicial, el valor medio, el punto de equivalencia y el punto pasado, que calculamos arriba, y el P plata me va a dar 1,0, 1,5, 6,0, 10,3. Entonces, si dibujo la curva de titulación, perdón, me pasé un poquito, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cómo va a ser la curva de titulación?
Bueno, básicamente en este eje voy a tener una medición de algo que va variando durante la titulación y de este lado el volumen de titulación. O sea, acá voy a tener el volumen de titulación, que es el volumen del tiocianato, el volumen del titulante que estoy agregando, el tiocianato 0,1 normal. Y de este lado voy a obtener P plata, ¿sí? Con lo cual, vamos a pintarla en algún otro color, ¿sí? Acá vamos a tener el punto inicial, ¿sí? Que va a ser 1,0. Cuando tenga 5 mililitros, 10 mililitros, 15 mililitros. Entonces, cuando tenga 5 mililitros voy a tener este valor, que va a ser de 1,5, ¿sí? Cuando tenga 10 mililitros voy a estar por acá, en 6,0. Y cuando tenga 15 mililitros voy a estar por acá arriba, 10,3, ¿no? Que es el valor que obtuvimos más arriba. Entonces mi curva de titulación me va a quedar ¿sí? Una postre. Aproximadamente pude obtener varios puntos de la curva y podemos definir la curva. Importante decir qué es cada eje, en qué unidades se mide, ¿no? P plata, bueno, no tiene unidades, pero el volumen de titulación en mililitros, los volúmenes que nosotros determinamos y los valores de P plata que obtuvimos. Y siempre es súper importante obtener el valor del salto, ¿no? El valor del punto de equivalencia. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver el último punto, los últimos dos puntos que son los de las cuentas. Vamos a leer qué dicen el problema. Entonces dice, para el volumen D, para el punto D, dice qué volumen de solución de tiosulfato espera gastar en la titulación si utilizamos una alícuota de 25 mililitros de solución problema. ¿Sí? Entonces en la titulación del tiosulfato es la que determinamos el cobre, ¿sí? Y tomamos 25 mililitros de la solución problema que tenía 1% de cobre. Entonces, tenemos que estimar qué volumen de titulación vamos a gastar. ¿Está bien? Entonces, para el punto D, yo sé que qué masa de cobre voy a tener. Bueno, yo tengo una solución que es 1%. Entonces, tengo 1 gramo de cloruro de cobre cada 100 mililitros. Y tomé una alícuota de 25 mililitros. Con lo cual, toda esta cuenta me queda que tengo 0,25 gramos de cloruro de cobre. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener en mi titulación el número de miliequivalentes de cloruro de cobre va a ser igual al número de miliequivalentes de yodo que se formaron en la reacción. El cobre se reduce a yoduro cuproso y el yoduro a yodo. Y el yodo después reacciona con el tiosulfato, con lo cual tengo el número de miliequivalentes de tiosulfato. ¿Sí? Con lo cual tengo todas estas cadenas de reacción. En esta parte yo voy a utilizar la fórmula de la masa y en esta parte voy a utilizar la fórmula de soluciones. Con lo cual yo voy a tener masa de cloruro de cobre sobre el peso equivalente del cloruro de cobre y de este lado voy a tener volumen por normalidad por factor de la solución de tiosulfato de sodio. De acá quiero despejar el volumen de la solución de tiosulfato de sodio, ¿sí? Y esto me va a quedar la masa de cloruro de cobre dividido el peso equivalente del cloruro de cobre por normalidad por factor, ¿sí? Entonces, el volumen de la solución de tiosulfato de sodio va a ser igual a 0,25 gramos, que es la masa que determinamos más arriba. El peso equivalente es 134,45 dividido 1000, ¿sí? Porque intercambié un solo electrón para reducir el cobre, el cúprico a cuproso.
La normalidad es 0,1 y el factor esperado vamos a poner 1,00, ¿sí? Total, estamos calculando un volumen aproximado de lo que vamos a gastar. Entonces, gastaríamos 18,6 mililitros, lo cual es coherente con una bureta de 25 mililitros. ¿Está bien? Bien. Y en el punto E, el último punto, lo que me pedía era, vamos a leerlo bien, dice, ¿qué volumen de solución de tiocianato de potasio espera gastar en la titulación si se utiliza una alícuota de 5 mililitros de problema y 25 mililitros de solución de nitrato de plata 0,1? ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, vamos al problema E. De vuelta quiero estimar el volumen de titulación que voy a tener. En este caso, como vimos en el setup experimental, voy a tener la bureta, ¿sí? Voy a titular. Y acá voy a tener la solución de tiocianato de potasio 0,1 normal. Entonces, esta quiero estimar el volumen que voy a gastar. Esta titulación es una titulación del método de Volhard que es por retorno. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula acá? Acá voy a tener el aporte de 2 cloruros, dijimos, ¿no? Para estimar cuánto cloruro estimo tener en esta solución, voy a tener que calcular cuánto cloruro me aporta el cloruro de cobre y cuánto cloruro me aporta el ácido clorhídrico. Entonces, la concentración de cloruros totales va a ser igual a la concentración de cloruros que vienen del cloruro de cobre más la concentración de cloruros que vienen del ácido clorhídrico. Entonces, para calcular la concentración de cloruros, la concentración de cloruros que viene del cloruro de cobre, vamos a decir que tengo 1 gramo de cloruro de cobre cada 100 mililitros. Vamos a cambiar de mililitros a litros, con lo cual tengo 1000 mililitros es 1 litro y necesito la masa molar del cobre, que es 134,45 y esto es 1 mol, en moles, y además tengo que multiplicar por 2 porque tengo el aporte de 2 cloruros por cada mol de sal, me aporta 2 moles de cloruro. Esta cuenta, tengo que gramos con gramos se me va, mililitro con mililitro se me va, y me queda mol por litro, y la cuenta me da 0,149 molar. La concentración de cloruros que me aporta el ácido clorhídrico, ¿sí? Como está el 0,5%, es que tengo 0,5 gramos de ácido clorhídrico cada 100 mililitros, ¿sí? De vuelta, hago el cambio de mililitro a litro y tengo que hacer el cambio de mol a gramo, en este caso 36,5 gramos, que es la masa molar del clorhídrico. Simplifico y me queda mol por litro, que es molar, y esta cuenta me da 0,137 molar. Con lo cual, la concentración de cloruros total esperada, ¿sí? Va a ser 0,149 más 0,137, y esto me da 0,286 molar. Esta es la concentración esperada que voy a tener de cloruros, ¿sí? Entonces, ahora, sabiendo que es una titulación por retorno, ¿sí? Yo lo que voy a tener es que el número de miliequivalentes de cloruros va a ser igual al número de miliequivalentes de tiocianato, que son los dos aniones que precipitan, y esto va a ser igual al número de miliequivalentes de plata o de nitrato de plata que puse al principio, ¿sí? Entonces yo acá tengo volumen por normalidad del cloruro más volumen por normalidad del tiocianato, y de este lado voy a tener volumen por normalidad del nitrato de plata. En los casos en los que tengo factor, que sería el tiocianato y la solución de cloruro, voy a suponer que valen 1, como hicimos antes, para estimar el volumen de solución de tiocianato que voy a titular. Con lo cual, el volumen de la solución de tiocianato de potasio va a ser el volumen por normalidad de la solución de nitrato de plata menos el volumen por la normalidad de cloruro,
Con lo cual, de nitrato de plata dijimos que tomamos 25,0 mililitros de una solución 0,1 normal, ¿sí? De la muestra voy a tomar 5,0 mililitros de una solución que es, dijimos como calculamos arriba, 0,286 normal. Y todo esto dividido la concentración, la normalidad del tiocianato de plata que dijimos que era 0,1 normal. Entonces, toda esta cuenta me da aproximadamente 10,7 mililitros. ¿Sí? Bueno, y este es el fin del problema 1. Estos son todos los puntos del problema 1. Vamos a ver ahora la otra parte, que es la parte teórica, ¿sí? El problema 2. ¿Sí? Bueno, teníamos un problema de precipitación y redox en este caso. ¿Sí? Nos queda el problema 2, que es un problema más bien teórico. ¿Sí? Entonces tenemos un problema de buffer, básicamente. De ácido base. Entonces nos dice, se disponen dos soluciones a 25 grados, ¿sí? Una solución de este ácido, ¿sí? Y otra solución de amoníaco, ¿sí? Tenemos 25 mililitros y 100 mililitros de cada uno. Entonces me pide calcular el pH de la solución A por un lado, el pH de la solución B por el otro, qué volumen de la solución B neutraliza exactamente toda la solución A, calcular el pH que queda en la situación C, o sea, cuando la solución se neutraliza, cuando llegamos al punto de equivalencia, podemos decir, y dibujar un diagrama de especiación aproximado indicando el rango de pH ácidos donde predomina el ion cianato. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular primero el punto A. ¿Sí? Tenemos entonces un ácido, ¿sí? Que se va a disociar para darme protón y cianato. ¿Sí? Y además vamos a tener en este caso el equilibrio del agua. Más OH. ¿Sí? Respecto de acá, ¿qué datos tenemos? Tenemos los pKb, ¿sí? Podemos ver el pKb del cianato y el pKb del amoníaco. Entonces, en este caso lo que tenemos es el pKb del... ¿dónde está acá? Perdón, que no encuentro la barrita. Ahí está. Vamos a correr ahí. Entonces, el pKb acá me da 10,54. Pero para este equilibrio, donde tengo el ácido, voy a necesitar el pKa. Y el pKa va a ser 14 menos el pKb, perdón, menos el pKb. Y esto me va a dar 14 menos 10,54, con lo que el pKa me da 3,46. ¿Sí? Esto me dice que la K ácida, ¿sí? del ácido va a ser cianato por protón por dividido el ácido, la concentración del ácido, ¿sí? Y esto me va a dar 10 a la menos pKa, que va a ser 3,47 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Esta es la constante hacia este lado. ¿Sí? Entonces, si planteamos un balance de masa, voy a tener el ácido más el cianato, y esto me va a dar 0,02 molar. ¿Sí? Por otro lado, si hago el balance de carga, me va a dar protón, que va a ser igual a oxidrilo, más el cianato. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer la estimación. Vamos a estimar, en este caso, como tenemos un ácido, vamos a estimar la concentración de protones como aproximadamente la raíz de K por C. ¿Sí? Entonces, recuerden, esto es solo una estimación. Entonces, en este caso, como habíamos calculado, la constante va a ser raíz de 3,47 por 10 a la menos 4 por 0,02, que es la concentración
analítica del ácido en este caso. Y esto me va a dar aproximadamente 2,67 por 10 a la menos 3 molar. Entonces acá sabemos que vamos a estar en un pH ácido, bastante ácido, con lo cual podemos despreciar, ¿sí?, los protones, los oxidrilos, perdón. Entonces me queda cianato igual a protón. Y vamos a usar esta concentración de protón para despejar entre la constante ácida, reemplazar acá en el ácido con la concentración del ácido que aparece en la constante, ¿sí?, y poder despejar, ¿sí?, la concentración de los cianatos para finalmente despejar los protones. Entonces, reemplazamos acá el ácido con la expresión de la constante ácida y eso me va a quedar, entonces, de balance de masa más la expresión para la constante, voy a obtener que cianato por protón dividido la constante ácida más cianato es igual a 0,02 molar. Este es un problema típico de ácido débil, ¿sí? No hay mucha ciencia acá, ¿no? Entonces acá despejamos cianato y me va a quedar protón sobre Ka más 1 es igual a 0,02. En esta cuenta puedo estimar con los protones que obtuve en la estimación y la constante ácida que conozco del primer paso, puedo hacer la estimación de cuánto vale este cociente. Esto me da 7,6 aproximadamente. Con lo cual, acá no puedo despreciar. ¿Está bien? No puedo despreciar ni el 1 ni este cociente, con lo cual tengo que mantener todos los términos y continuar con la cuenta, ¿sí? Lo que sí sé del balance de carga es que cianato es igual a protón. Entonces acá lo que puedo reemplazar es este término por protón. ¿Sí? Entonces, seguimos con la cuenta y esto me queda protón por este término acá, protón sobre K más 1, ¿sí? Y todo esto es igual a 0,02. Reemplazamos acá, hacemos la cuenta y esto me va a quedar protón cuadrado más la constante ácida por protón menos 0,02 por la constante ácida. Básicamente acá tenemos una cuadrática de la cual conocemos el coeficiente A que me da 1, el coeficiente B que es la constante ácida y el coeficiente C. Y podemos despejar los valores de protón. Esta cuadrática tiene dos soluciones, con lo cual protón va a poder ser alguno de estos dos valores, 2,47 por 10 a la menos 3 molar o menos 2,81 por 10 a la menos 3 molar. Este valor negativo no tiene sentido, ¿sí? Una concentración negativa en este problema no tiene sentido, es una concentración, digamos, es un valor matemático que aparece en el planteo, pero que no tiene sentido químico. Entonces, de este valor podemos despejar cuánto vale el pH de la solución, que era lo que nos pedían, que es menos logaritmo de la concentración, pH 2,61. ¿Sí? La parte B nos pedía el pH de la solución B, que era una solución de amoníaco 0,1 molar. Entonces, de vuelta, tengo un problema típico de ácido débil. ¿Cómo van a ser las reacciones? Amoníaco, ¿sí?, se hidroliza para darme amonio más oxidrillo, ¿sí? En este caso yo tengo la KB, va a ser amonio por oxidrilo dividido amoníaco, ¿sí? Y esto yo tenía el dato del PKB, digamos, con lo cual en este caso voy a tener que poner acá 10 a la menos PKB, ¿sí? Y esto me da 1,78 por 10 a la menos 5, ¿sí? Por otro lado tengo el equilibrio del agua, que es el otro componente que hay en la solución, no hay más nada en la solución B, y puedo empezar a trabajar con los balances. Entonces, el balance de masa me va a dar amoníaco más
amonio, ¿sí? 0,1 molar. El balance de carga me va a dar protón más amonio, ¿sí? Va a ser igual a oxidrilo, que son los de carga negativa. ¿Qué más? Bueno, entonces ahora puedo pasar a la etapa de estimación. En este caso tengo una base, estoy formando oxidrilos, con lo cual la estimación me va a dar oxidrilos. Y esto va a ser aproximadamente raíz de KB por la concentración analítica de la base. Entonces en este caso va a ser raíz de 1,78 por 10 a la menos 5, ¿sí? Por 0,1, ¿sí? Con lo cual acá tengo aproximadamente, todo esto me va a dar 10 a la menos 6, ¿sí? Esto va a ser aproximadamente 10 a la menos 6, con lo cual la raíz me da 10 a la menos 3, ¿sí? Estamos en un pH bien básico, la concentración de oxidrilos es alta, con lo cual en el balance de carga puedo despreciar protones, ¿sí? Si oxidrilos es 10 a la 3, protones va a ser aproximadamente 10 a la menos 11, con lo cual puedo despreciar protones en función del oxidrilo. Bueno, vamos al balance de masa. De balance de masa más la KB, voy a poder reemplazar el valor del amoníaco para despejar amonio. Con lo cual acá me queda que amonio por oxidrilo dividido la KB más amonio es igual a 0,1 molar. Despejando amonio me queda oxidrilo sobre KB más 1. Como oxidrilo es 10 a la menos 3 y KB es 10 a la menos 5, este factor de acá es aproximadamente 10 a la 2. ¿Sí? Con lo cual puedo despreciar este 1, porque es 2 órdenes de magnitud más chico que este cociente. ¿Sí? Entonces, continúo con la cuenta, con este desprecie que hice recién, y me va a quedar que el amonio, perdón, como amonio era igual a oxidrilo por el balance de carga, me va a quedar oxidrilo por oxidrilo sobre KB es igual a 0,1. Entonces, oxidrilo me queda exactamente igual a raíz de 0,1 por KB. Esto me dice que oxidrilo, si hago esta cuenta, me da aproximadamente 1,33 por 10 a la menos 3, con lo cual POH va a ser igual a menos logaritmo de este valor, o sea 14, perdón, va a ser 2,88 y el pH va a ser 14 menos POH, o sea va a ser 14 menos 2,88 igual a 11,12. ¿Sí? Muy bien. El punto C me pedía cuál era el volumen de neutralización. Entonces yo tengo un proceso de neutralización. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el proceso de neutralización? Yo voy a tener la reacción del ácido más el amoníaco, perdón, para que me dé el cianato de amonio, ¿sí? Entonces, el proceso de neutralización es cuando tengo que el número de miliequivalentes del ácido es igual al número de miliequivalentes de la base, ¿sí? Entonces, el número de miliequivalentes del ácido va a ser volumen del ácido por normalidad del ácido y de este lado volumen de la base por normalidad de la base. Son dos soluciones. Con lo cual, si yo necesito despejar el volumen de la base, que es lo que me están preguntando, va a ser el volumen del ácido por la normalidad del ácido dividido la normalidad de la base. Entonces, tengo 25 mililitros del ácido por 0,02 normal. Todo esto dividido 0,1 normal.
Y esto me da 5,0 mililitros de la base. Entonces, con solamente 5 mililitros de la base voy a neutralizar completamente todo el ácido que tenía en la solución. ¿Sí? En el punto D me piden calcular el pH de esa solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el pH de esa solución? Bueno, como vimos recién, la reacción va a ser entre un ácido débil y una base débil. Y esto va a formar el cianato de amonio. Perdón. El cianato de amonio es una sal que tiene, ¿sí? Tiene un catión que se hidroliza, ¿sí? Y un anión que se hidroliza. Los dos se hidrolizan porque los dos provienen de un ácido débil y una base débil. Con lo cual, acá tengo una sal que tiene hidrólisis del catión y el anión. Entonces, ¿qué tengo que utilizar acá? Si se hidroliza el catión y el anión. Bueno, voy a tener que usar la fórmula de Griffith. ¿Sí? Recuerden en la teórica, cuando veíamos qué pasaba que cuando se hidroliza el catión y el anión, utilizábamos la fórmula de Griffith. Entonces, en este problema sí o sí vamos a tener que usar para calcular el pH la fórmula de Griffith. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a tener que calcular es cuál es la concentración analítica de esta sal que se forma, ¿sí? O de esta sal que se hidroliza. Como estoy justo en la neutralización, si calculo la concentración analítica del ácido o la concentración analítica de la base, va a ser exactamente la misma, entonces me va a dar la concentración también de la sal que se forma, ¿no? Porque la relación es todo 1 a 1. Entonces yo calculo la concentración del ácido, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Bueno, yo acuérdense que agregaba 25 mililitros del ácido y 5 mililitros de la base, con lo cual yo de este ponía 25 mililitros más 5 mililitros, como habíamos calculado en el punto anterior. Con lo cual, la concentración del ácido es 25 sobre 25 más 5 por 0,02. Esto me da 0,01667 molar. La concentración de la base, la concentración analítica del amoníaco va a ser 5 sobre 25 más 5 por 0,1. Me debería dar lo mismo y me da exactamente lo mismo, ¿sí? Con lo cual estamos perfectos. Entonces la concentración analítica del cianato de amonio también va a ser 0,01667 molar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces con esto vamos a tratar de calcular el pH. Para eso dijimos que tenemos que usar la fórmula de Griffith. ¿Cómo era la fórmula de Griffith? Bueno, la fórmula de Griffith era protones, era igual a una gran raíz, ¿sí? Y yo tenía K-water por la constante ácida sobre la constante básica por la constante básica más la concentración analítica sobre la constante ácida más la concentración analítica. Esta era la fórmula de Griffith. Acuérdense en la teórica, cómo la deducíamos y todo, estaba toda la deducción y las suposiciones que uno hacía. ¿Sí? Entonces tenemos esta gran fórmula. ¿Cómo son las hidrólisis? Bueno, mi sal en este caso me va a aportar amonio, que se va a hidrolizar para darme amoníaco más protón. Este sería el ácido. Perdón, este sería el que me aporta la base. Y el cianato se hidroliza para darme el ácido. ¿Sí? Esto reacciona con agua, perdón, me falta agua de este lado, más oxidil. ¿Está bien? Entonces, acá voy a tener protón, va a ser raíz de la K-water, que es 10 a la menos 14, por 3,47 por 10 a la menos 4, dividido 1,78 por 10 a la menos 5. Todo esto por la constante básica 1,78 por 10 a la menos 5 más 0,01667.
dividido la constante ácida 3,47 por 10 a la menos 4 más 0,01667. ¿Sí? Entonces, de esta raíz, acá yo puedo, en este paréntesis, entre este valor de la constante más esta concentración, puedo despreciar este valor. Lo mismo pasa abajo, tengo 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, este valor lo puedo despreciar. Y me queda el mismo valor arriba y abajo, que es la concentración analítica, con lo cual también los puedo eliminar. Y me queda la raíz de la primera parte nada más. Entonces, todo esto me da la cuenta para protones, 4,42 por 10 a la menos 7 molar. Y esto equivale a un pH de menos logaritmo de protones, ¿sí? Y esto me da 6,35. ¿Sí? ¿Se entiende? Si se fijan, el pH es levemente ácido, ¿sí? Y eso tiene que ver con que la constante del ácido es levemente más grande que la constante de la base. Entonces es un valor lógico, ¿sí? Seguimos entonces, y en el último punto lo que me pide es un diagrama de especies, ¿sí? Este es el punto E. El punto E me pide hacer un diagrama de especies. Un diagrama de especies es un gráfico. Vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. ¿Sí? Vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, el diagrama de especies tenemos alfa por un lado, que varía entre 0 y 1, ¿sí? Y pH por el otro, que vamos a hacer que varía entre 0 y 14. ¿Sí? Vamos a poner acá el valor de 7. ¿Sí? Y vamos a marcar acá el valor de 0,5. ¿Sí? Entonces, para el ácido teníamos un pKa que habíamos calculado de 3,5 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, acá en 3,5 vamos a tener donde cambia el predominio de las especies. ¿Sí? Entonces, si yo hago el gráfico, vamos a marcar, si quieren acá, pKa 3,5. ¿Sí? Entonces, uno para un lado y uno para el otro, ¿sí? Es más o menos donde baja al 10%, ¿no? Entonces, si yo quiero graficar la concentración del ácido, acá empieza a bajar, cruza en 0,5 y acá ya se hace despreciable. ¿Está bien? Y si quiero graficar, esto es para el ácido, ¿no? Y si quiero graficar para la base, ¿sí? Para el anión, vamos a hacer el gráfico de este lado. Cruzan 0,5 en el pKa y sube hasta darme prácticamente 1. Entonces esto es este valor, ¿sí? Entonces, lo que me pregunta, el problema es a qué pHs ácidos, ¿sí? De acá a acá hasta 7 tengo pH ácido y de acá a acá tengo pH básico, ¿sí? Básico. ¿A qué pH ácido predomina el ion cianato? Entonces el ion cianato va a predominar desde el pKa, ¿sí? Hasta pH 7. En esta zona, vamos a marcar acá en amarillo, en esta zona es donde, en amarillo, entonces acá podemos decir que predomina el anión, ¿sí? Y es un pH ácido, ¿sí? Y esto se da entre 3,5 y 7,0. ¿Sí?
Entonces este es el diagrama de especies y la zona que me están preguntando en donde predomina el anión cianato. ¿Sí? Y este es el problema teórico, que es un problema típico de buffer, de ácido base y buffer. Nada, y es lo que se está formando, ¿no? Un problema, más que nada, este problema no es de buffer, sino más bien es de un problema típico de hidrólisis del anión y del catión. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el final. Gracias.